Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Los demonios están por arriba de todo. 11. Extenderse desde las profundidades como plagas, contaminar la tierra como parásitos y enfermar a los cielos como un virus. No era una oración cualquiera persona diría tan fácilmente, sino una afirmación a la que él estaba más que de acuerdo. Su raza pensaba de esa manera a pesar de que tontamente se engañan a sí misma a aceptarlo, siguiendo un modelo impuesto a base de la paz que sus nuevos líderes les entregaron y en caso de atreverse a desafiarles serían castigados, pero entonces no estaban ellos internamente conformes con las hazañas egoístas que podrían realizar bajo su autoridad. Era una estúpida hipocresía de su parte al tratar de engañar a los débiles, de ser en verdad alguien en esta vida. ¿Qué no son Circe y Serafal demonios dispuestos a tirar la toalla por el bien de su familia? Su orgullos y posiciones se verían fuertemente debilitados por el afecto a sus familiares. No estaban hechos para esos tronos. El rey Lucifer mismo había condenado a Lilith a pesar de su romance temprano en los jardines del Edén. Su mano dura no dudó contra nada ni nadie, ni siquiera ella. El nuevo estigma del demonio interpretaba sobre el control de los deseos y volverse más civilizados que sus bárbaros antepasados más que dignos de ser referidos como verdaderos demonios, pero lo cierto es que estúpido que se controlaran, debían dejarse llevar. Si querían matar solo debían de hacerlo, si querían a una mujer entonces solo proseguiría a tomarla. Ellos manchaban la luz, vivían para eso, retorcer y corromper lo puro. Su sociedad está enferma y desilusionada, ellos cargaban con males que incitaban hasta el más fuerte de los héroes a ceder a sus deseos. Ira, envidia, orgullo, lujuria, codicia y muchos más que al meterse en ellos ganaban una fuerza diferente a la que recordarían con originalidad. Todo era comparable al más sabroso de los manjares ofrecidos en la mesa, lo había comprobado hace tiempo después de la guerra civil. Cuando dejó morir a toda su familia y a su propio bisabuelo, el hijo del verdadero Belcebú que en aquel momento funcionaba como la segunda mano del rey Lucifer mismo, traicionándolos con una anticuada sonrisa de satisfacción. Sí, el placer tenía maneras extrañas de manifestarse. Pero no importaba. Porque ahora que ha renovado sus fuerzas y ha extendido sus influencias a los demonios descontentos que variaban desde clase máxima a meros plebeyos, se le había ofrecido un nuevo juego. El mejor tratamiento contra una sociedad descontenta es un cambio en el sistema. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Fue instantáneo, sin invitación o saludos. ¿Pero qué? Balbuceó el hombre escéptico de la situación, un solo gruñido de desconfianza logró salir de su vocabulario ante lo que estaba presenciando en este oscuro emplazamiento entre cadáveres, estanques y antorchas como una sala de tortura hecha para enloquecer. Originalmente estaba solamente preparándose para una buena noche, pero ahora se encontraba contra sus pies y brazos en el empapado piso a cuatro patas, el líquido era jugoso y pegajoso, haciéndole ganar una mueca de asco porque sus desnudas manos se vieran manchadas al mismo tiempo que sus rodillas empapadas en una habitación más parecido a una mala alcantarilla defectuosa. A su debido tiempo, comenzó a erguirse en sus piernas y levantar su guardia en caso de alguna emboscada en la lúgubre habitación. Era consciente que se estaba tardando en reunir con sus superiores desde la muerte de Catarea, pero no por cobardía, sino para prepararse para el próximo Walpurgis del infierno. La maldita celebración que consistía en conmemorar la victoria de la nueva facción de los señores demonios, que usurparon sus posiciones más que merecidas solo por no compartir y respetar las tradiciones como correspondía a su credo. Las palabras de la reina del inframundo a los 72 progenitores de los pilares demoníacos originales con la que había iniciado sus pensamientos. ¿Qué? El primer hombre prestó atención a la primera voz en la habitación desde la suya. Shalva. Habló el segundo con aparente conocimiento sobre la identidad del primer hombre, que al igual que el primero se encontraba dudoso de lo que estaba sucediendo en verdad. Aunque el sentimiento de desconfianza era mutuo. Pero confirmando que se trataba de solo un mero conocido común, bajó un poco la guardia por el momento solo por si se trataba de una conveniente trampa. Efectivamente, como era, la identidad del primero se trataba del bisnieto del verdadero rey demonio Belcebú.
Shalva Belcebú con su indumentaria variando entre metrallas de armadura oscura de acero demoníaco cubriendo sus órganos vitales, los cuales eran un elegante pectoral que resguardaba su corazón y pulmones, un cuello extendiéndose hasta por debajo de su cintura en la parte delantera y trasera. Todo esto siendo focalizado en los músculos de su cuerpo para volverlo más deseable a la vista de los demás, mostrando no solo la elegancia que su noble estatus perdido merecía, sino también respeto a las muchedumbres plebeyas del infierno. Sus mudas libres de la armadura, eran poco visibles más allá de las joyas, que imitaban moscas y más insectos. Pero se notaban ser tomadas a la medida del cuerpo para que se viera también en la persona, que usaba su capa verde colgando de su hombro izquierdo como un cubrebocas del fétido olor del lugar. Su cabello castaño largo se extendía hasta sus caderas, y varias de sus puntas formaban un flequillo ladeado que cubría su ojo derecho con enigma, aunque era más por mera estética que por otra cosa que realmente valga la pena. El agua serpenteó con sus movimientos al encarar a quien le llamó. Creuserei, se expresó Shalva aburrido, mirando por debajo a su compañero. Asintió el nombrado intercambiando un par de miradas para escudriñar el misterio de dónde se encontraban en dado caso fuera algo que se tratara del hermoso descendiente de Belcebú. ¿Sabes algo de esto?, preguntó el pelinegro, que a diferencia del castaño no contaba ningún elegante vestido, sino ropas apenas dignas de un caballero demoníaco que estaban por debajo de los varones de los 72 pilares. Se miraban muy desgastadas y muy mal cuidadas. Sin lavar, sin planchar, sin cuidarse, había manchas de descoloración en más de un lugar de su cuerpo. Magalluras y pocos jirones levantándose en las esquinas de sus mangas, cinturones de cuero disfuncionales alrededor de sus piernas, cintura y pecho. Para tratarse de alguien de su linaje, fue una presentación más que lamentable de la persona. Pero a pesar de eso, era solamente relativamente más apuesto que el ser humano promedio. Pero algo muy por debajo para tratarse de un ser sobrenatural, sus cabellos atados en más de un listón amarillo ataban la cola de caballo. Su piel estaba muerta, demasiado pálida incluso para los vampiros más, similar al de los muertos en descomposición. Sus largas orejas puntiagudas fueron adornadas por más de un aro de piercing dorado como un rebelde. Aunque era oro falso, y no necesitaba llamar un experto para confirmarlo. En otras palabras, era pobre. Al notar cómo Shalva lo despreciaba con la mirada, Creuserei Asmodeus se ocultó por su propia capa con capucha, acentuando su par de ojos rojos con indignación. ¿Cuán bajo has llevado a tu casa, Creuserei? No evito pensar, Shalva, ustedes dos deben dejar de coquetearse con la mirada profundo pero joven, una pizca de burla se encontraba en su insinuación. No existían muchos seres que se atrevieran a morir de esa manera, y cuando Shalva estaba a punto de reprender a la escoria, se detuvo en el último segundo solo para arrodillarse de inmediato. Sus ojos temblaban con asombro a lo que miraban, un fantasma del pasado. ¿Qué?, preguntó Creuserei hasta mirar a su espalda en igualdad, imitando su shock al temblar, pero no de miedo, sino de un regocijo interno ante lo que veía. Lord Nursak, murmuró Shalva con orgullo al ver al demonio que incluso ahora conservaba los colores violetas y oscuros de su casa intactos, el vestigio de su noble pedigrí heredado expuesto con soberbia ante la muchedumbre. Sus cabellos nevados alcanzaban los huesos de sus rodillas, como una montaña de nieve cayendo en avalancha contra la tierra. Una corona más parecía a una tiara o una diadema con largos cuernos de chivo, se extendía en pares de dos en diferentes direcciones ascendentes y descendente adornaba su copa. El azul de sus ojos rivalizaba con el de los cielos mantenidos por el de los dioses, el reflejo puro de su persona era presente a sus ojos. 5 A pesar de su palidez de su piel, esta era más sana en comparación con la de Creuserei. En tono ceniza barnizando su cuerpo como polvos finos. Pero lo más notorio fue el emblema que conservaba como hombrera a su capa, debido a lo que en verdad significaba para su historia. El casco del dragón del infierno. Se trataba de Nursak Livan Lucifer, el nieto de Lucifer padre de Valí, Leslie Livan, Lucifer. 4 Pensar que nos reencontraríamos en este más que indigno lugar. Yo, Shalva Belcebú, ofrezco mi lealtad a la sangre del grande Lord Nursak. Tu lealtad es bien recibida, pero parece que no eres consciente de la situación en la que te encuentras. Shalva, mencionó Nursak, continuando camino adelante en dirección a las montañas de cadáveres humanoides.
¿De qué se trata todo esto, Lord Lucifer? ¿Eh? Se confundió Creasura y después de su pregunta, al sentir algo extraño por debajo de sí durante su camino, como si se hubiera elevado solo 1 milímetro casi imperceptible, se preocuparía por su cordura si no fuera por la manera en que los estanques se agitaban como corriente de los ríos. Eso no me toca a mí contarlo, Asmodeus, se expresó Nursak con una risa soberbia, al notar cómo el descendiente del responsable de que su abuela fuera sellada fuera el primero en notar la existencia de lo que se encontraba debajo de ellos. Puede ser irrespetuoso de mi parte, pero pensé que había muerto Lord Nursak. La casa Lucifer se mantuvo en el anonimato durante años hasta el alboroto sobre la existencia de su hijo, comentó Shalva con interés por su respuesta. No importa la persona, los 72 pilares deben de doblar rodilla frente a la sangre del rey. 5. Tienes razón, Shalva, es irrespetuoso. Así que reconoce tu lugar, siervo, y guarda silencio. El buen humor de Nursak decayó ante la mención de su único hijo. Su hijo no solo tuvo la osadía de nacer siendo superior a él en cuanto a su línea de sangre y fuerza, sino que se atrevió a humillarlo aún más al heredar el Divine Dividing de todos los Sacred Gears posibles entre los mestizos y sabandijas humanas, un maldito Longinus capaz de evolucionar a clase alta. Un evento por la que su padre Ritzevin lo despreció de gran manera al no cumplir con sus expectativas. Concedido, lo que carecía de poder lo compensaba con paciencia y la fácil maniobra que sus manos cometían al extenderse a los demás. Aunque internamente disfrutó de formar un trauma en su hijo que lo hizo paralizarse cada que le viera frente a él, o su abuelo. Creusere sonrió en el interior de la oscuridad de su capucha por el rechazo de Shalva. Estaba más que al tanto sobre el desagrado del príncipe real sobre su hijo medio humano, además también contaba con cierta repulsión sobre su existencia al no tomar sus debidas responsabilidades como correspondían. Me disculpo, continuó el castaño en silencio. Asintió Nursak doblando la esquina, como si estuviera al tanto de dónde se dirigían desde un principio. Mientras continuaban con su camino, pasaron por más de uno de los corredores de la amplia zona lúgubre donde se encontraban. Los muros se volvían angostos y complicados de avanzar al momento de escalar sobre montañas de cadáveres en huesos y otros aún en proceso de descomposición, restringieron su caminar en una especie de fila india al puro estilo de los Beatles, pero menos fachas. Durante su camino, una linterna octogonal con laca roja cayó al suelo y rodó por los estanques hasta sus pies como señal de suspensión. Habían llegado a los límites de donde se les permitía explorar el territorio. Parece que hemos llegado, murmuró Creasura mirando por arriba de él, en dirección a los grupos de personas reunidas. Sus superiores, como se hacían llamar originalmente, al ofrecerles el inframundo con pocas condiciones, que no eran más que investigar algunas cosas y fisgonear a los alrededores. Su facción se ha movilizado conforme a las expectativas que les entregamos, descendientes de los Mao, respondió el aparente líder de la luna sangrienta. Esta vez no contaba con su característica máscara que ocultaba su rostro de los demás, sino que estaba rodeada de las sombras que la habitación portaba como una neblina. Aunque la forma en que sus ojos brillaban en múltiples tonos de color y su pupila variaba en patrones para ocultar su naturaleza, entregaba una imagen de que estaban siendo inspeccionados. 2 Verert sangre, significado en el lenguaje humano en uno de los idiomas del mundo. Algo muy relacionado con su peculiar manejo de la sangre sin necesidad de alguna reliquia o artefacto externo. Esta habilidad mostró no estar limitada a un solo cuerpo de la persona, ya que originalmente la manipulación de sangre permitía manejar la frecuencia cardíaca, el número de glóbulos rojos y más células sanguíneas, así como aumenta su temperatura hasta calentarse, otorgándose una defensa comparable al del Touki de los Zenin. La fuerza y la velocidad aumentaban hasta reforzarse a los límites con significancia. Un solo golpe de esta marioneta ya entraba en la categorización de divino. Lo cual era una pena a sí mismo. Debido a la carencia de un verdadero cuerpo al cual llamar como propio, Verer no podía exigirse demasiado contra sus oponentes fuera quien fuera. Sus vasijas tendían a no resistirlo, se descomponían por su falta de compatibilidad. Aunque ya era un milagro que el más débil de sus títeres durara 10 años como máximo hasta la destrucción en bruta del cuerpo, en cambio. Verer decidió explorar los límites de su capacidad en cuerpos externos sobrenaturales.
cuerpos más especiales y resistentes que la del hombre común, ricos en energía que podía manipular hasta convertirlas en cualquier arma sólida, defensa o distracción. Si bien, el número de los que podía controlar dependía completamente al nivel de resistencia de la persona, hacerse del control de cualquier clase alta en categorización demoníaca no era ningún problema a sus ojos. Quien domina la sangre, domina el cuerpo, y quien dominaba los cuerpos, solo podía ser un maestro titiritero. Y esta persona era solo uno de los pocos miembros de los que era más que consciente de su existencia, el enmascarado de actitud tranquila y noble, que servía de contraparte del ausente melodrama andante con cadenas, atando sus manos como un animal. Era irritable que deseara llamar la atención en cada momento, que durante una conversación importante esté intentando incitar a su compañero a cambiar momentáneamente de bando para satisfacer sus deseos. Aunque un verdadero conocedor estaría al tanto sobre la naturaleza de esa cadena forjada en el infierno durante la era dorada de los demonios, la cadena abisal que pertenecía a la cucaracha número 1 de la luna sangrienta, en Lot, cuya presencia era ausente entre los asientos superiores. Extrañamente Opera se encontraba, era una especie de ermitaño, pero el mejor en lo que hace al momento de torturar y elaborar algunos artefactos al piratear su esencia. Y siendo una excepción a los hombres, 3 hermosas mujeres se encontraban aparentemente rodeando uno de los asientos vacíos entre las columnas de cadáveres como guardias de algún rey. Un miembro que no han conocido quizás. Otro enmascarado. Consideraron cada uno de los demonios en sus pensamientos. Rubias de ojos azules, verdes y rojos. Una belleza sobrenatural que mostraba la pureza de su sangre en ellas. Los demonios podían decir por ellos mismos que no se trataban de demonios a pesar de su presión, no, estaban más cerca de la palabra caído que demonio. Una belleza manchada, ángeles caídos que no movían ni un dedo hasta que se les ordenara. Pero hemos fallado, la alianza bíblica es un hecho, comentó Shalva confundido sobre si los intereses de la facción del verdadero señor demonio y la luna sangrienta en verdad estaban alineados. Catarea, ella murió en vano, murmuró. Creo seré el nombre de su amante ocasional con cierta decepción. Y eso lo vuelve excelente, habló Opera con voz distorsionada, pero sin mucha importancia en ver a los demonios, por lo que en cambio se dedicó a mover sus manos en un cubo de colores, como si uñas rasgaran un pizarrón. Molesto de escuchar. Pero a pesar de eso, la mitad de la hermosa cara del hombre estaba oculta en la sombra, el disgusto en sus ojos crecía, a su dirección. Perdone. Desde el principio su deber no era dividirlos, sino unirlos. Hacerles ver a ellos lo débiles que son incluso en una alianza a 3 bandos, mostrarles a todos los dioses y a las codiciosas bestias lo incapaces que en verdad son sin el apoyo de un verdadero dios de su lado. Explicó Verert con calma, los movimientos de su mano a pesar de apenas notarse por la presencia de las sombras a los alrededores eran claros, fluidos y controlados, perfectamente calculados. Ciertamente no entiendo. Esta vez fue el turno de Creasura y de verse confundido. Estos hombres les habían ofrecido una sola oportunidad, no el éxito garantizado. Tal cosa era imposible. Por lo que se vieron motivados a moverse por partes, incitaciones lentas pero que comenzaban a tomar forma entre las muchedumbres de los demonios inconformes con las decisiones de los actuales Mao. Decir que de cada 10 demonios con los que relacionaba, 6 escuchaban sus palabras como la divina palabra era poco. El pecado genera pecado, y los demonios, a pesar de cuanto quieran fingir ser civilizados, amaban el pecado sobre todas las cosas. Se entregaban a ello, era su razón de ser, de vivir. No necesitaban un verdadero motivo para efectuarlos, justicia, amor. Nada de eso, eran codiciosos y ególatras, deseaban el poder y mantenerla. Piénsalo, ángeles, demonios y caídos son especies relacionadas por un sencillo hilo que se resume a sus cuestiones de origen y asesinato. Son animales que no discriminarían afilar sus colmillos contra el otro, a pesar de ser prácticamente lo mismo. El cielo y el infierno han perdido más de lo que pueden imaginar. ¿Y eso es? Preguntó Shalva. Prestigio, respondió Nursak meditando en silencio sobre a dónde se dirigía esta conversación.
El Dios cristiano no solo se mantuvo en los primeros dígitos de categorización en cuestión de fuerza y poderío, hasta dejar una gran impresión de lo que en verdad significaba estar en el trono de la cima, pero su deceso debilitó a los ángeles, quieran o no admitirlo. Sabandijas habló ópera esta vez. Las muecas de insatisfacción al escuchar sus palabras eran claras en los rostros de la nobleza caída. Pero el extraño tinte de melancolía estaba inmerso en la lengua del medio enmascarado, algo solo notado por Kreuserei y Nursak. A veces, vivir demasiado lo volvía más peligrosa que un arma. Kreuserei no comentó nada, decidió mantenerse en silencio, reconociendo que nada de lo que diga o haga contra esa afirmación del enmascarado sería aceptada, aunque eso no aliviaba su ego. Se enfrentaban contra ángeles debilitados. ¡Qué broma! T.S. Cachalba no dudó en siquiera en mostrar su disconformidad. Mi padre me lo había contado, las historias de la abuela y mi abuelo, por lo que es factible que en verdad sea cierto, aceptó Nursak, quien a diferencia de estos dos, la verdad contaba con sangre de los ángeles de los cielos. La misma sangre que obligó a los 72 pilares a doblar su rodilla y mostrar clemencia frente a un ángel irregular. El rumor sobre la muerte del mensajero de los cielos se ha esparcido sobre el mundo como una bandada de mariposas sobre él. El ángel Gabriel ya no existe y eso es un hecho en cierta forma. Verer no mintió. El hecho de arrebatar la gracia fue un proceso laborioso y complicado que le había llevado años de elaborar al conocedor mago de su grupo. A pesar de todos los intentos pasados con ángeles de bajo nivel, no fue una tarea sencilla, la cual, incluso ahora, seguía incompleto a pesar de los modelos prototipos elaborados que llevaron a Gabrielle a moralizarse como humana, que el experto se haya hecho para atrás debido a las responsabilidades que tomaba como excusa para no completarla y, claro, si en verdad fuera así, no hubiese cortado lazos con ellos hace años atrás a pesar de estar muy bien emparentados. Con un serafín menos, sin Dios y el conflicto entre el Vaticano, el cristianismo y los protestantes originándose solo bajo la contundente lengua plateada del hombre. Dentro de poco los susurros sobre quién debería de administrar el sistema de los cielos se volverá un tema que no se podrá ignorar para los dioses resentidos con el cristianismo. La minusvalidez de Miguel sobre su manejo de los cielos fue perdonada por más de un dios, debido a que se trataba del segundo hijo de ese dios. Sus hazañas en combate fueron muestra de lo que en verdad era capaz de producir bajo su liderazgo, pero el juicio que se tenía del serafín ha decaído. La credibilidad de los cielos es casi inexistente en estos tiempos, concluyó de manera contundente el enmascarado, mientras ocultaba un par de datos desconocidos para los demonios. Siendo uno de ellos, claro, la desaparición de los artefactos en la bóveda de los cielos, que es tratado como un robo a los ojos de la alianza. Pero es más exacto referirse a ello como ocultar tesoros para el momento y el lugar indicado. La clarividencia perfecta de ese dios era un poder que le permitía movilizarse a pesar de su incapacidad de interferir directamente en los eventos sin incumplir sus prohibiciones. Esos recovecos lo llevaron no solo a reemplazar a Gaia con una marioneta externa, sino a incluso entregarle la bestia de los cielos a la humanidad. El Behemoth domesticado a Dios, el Leviatán engatusado a los demonios, el Sis bajo su cabeza a los humanos. La Trinidad ha obtenido sus centinelas. Los peones han sido ascendidos a torres y caballeros en esta partida. Sí, esa palabra podía categorizar lo que este juego de ajedrez organizado para referirse a los dos bandos que querían destruir el mundo, y en su caso, salvarlo, mantenerlo tal como está. La conciencia colectiva del mundo era un estorbo cuya muerte fue bien recibida para él. 7. En otras palabras, si el príncipe de los cielos no puede administrar los cielos, ni el todopoderoso sistema de Dios, entonces deberían de sucederlo a alguien que en verdad sea capaz, un Dios por así decirlo, entendió Nursak sobre el punto de ruptura que había iniciado en el mundo sobrenatural de manera silenciosa. Es así, pero ahora en su caso. No solo Lucifer, sino que sus lugartenientes, los pilares y las legiones se han perdido en la historia. Además, su sangre se ha debilitado, refirió Opera, acusando a los demonios con cierto reproche. ¿Cómo esperan que no se debiliten? Si incluso los estafan con mentiras sobre cuán valiosa es la fuerza, entró una nueva voz a la habitación, ganándose la atención de los demonios.
Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Shalva se mantuvo atónito a lo que miraba, no a la persona en cuestión, sino a cómo se sentía. Era, en la menor de las palabras, otro Circe Lucifer desatado en destrucción. Heap. Gloak vomitó Creosere y al caer de rodillas, el sudor frío rodó de su frente, empapando las puntas de su larga cabellera azabache. Esta es la peor situación posible, reconoció Nursak, de quien se trataba con incredulidad. Era una figura prominente del infierno, famoso en la historia humana. Aquel que se vistió de la esmeralda de sus escamas como armadura. El exceso de confianza que exudaba no podía considerarse como simple presunción. Su caminar indiferente, como los brazos se agitaban uno después del otro sin interés en los problemas del mundo. Los alfileres verdes oscuro que tenía por uñas acicalaron su rebelde cabello contra la gravedad en puntas hacia arriba. Los lados de su cabello oscuro con puntas verdes estaban desvanecidos en capas más amplias que el anterior como una cuestión de estética. Con la tez blanca sana, más de una línea emergía de su clavícula en patrones de escamas lisas y quilladas hasta descender a sus caderas. Algunas líneas rodeaban su cuello y pecho como correas, y finalmente círculos en ambos hombros y palmas. Guak. El hombre pateó y caminó por arriba de Creosrey sin molestarse en rodear por su seguridad. Era el deber de los débiles mantener distancia de los fuertes, era su derecho. Glut tragó Shalva ante la indiferencia del hombre. La falta de respeto no podía dejarse pasar cuando se trataba de un Mao. No negó en murmullos Nursak de cualquier tonto intento que solo resultaría en vano contra él. Agitar la cola a los demás también era inteligente, y más cuando se trataba de preservar la vida ajena. ¿Qué fue eso? Al principio lo ignoró, pero en definitivo había algo allí abajo que solo se agitó con la presencia del hombre recién llegado. Pensó Shalva en sus adentros. Sea bienvenido. Las doncellas rubias se apartaron para que el pelinegro verde tomara asiento entre la pila de cadáveres que ha recolectado. La de ojos rojos habló por el grupo en un inicio por las demás, mientras entregaba un poco par de papeles que ha resumido de la reunión. Sus heridas. La de ojos verdes mostró con extrañeza su preocupación a las heridas presentes en el perfecto cuerpo del hombre, a quienes se entregaron al punto de realizar movimientos torpes con sus elevados nervios. Con la punta de sus puntiagudas uñas, el hombre que no ocultaba su identidad, pero que no se ha presentado, golpeó la frente de la dama con delicadeza para hacerle recuperar los cabales. Nada de lo que preocuparse, Agrat, amores míos todas. En cuanto a ustedes, para resumir, Baldur ha muerto. Sí, qué triste, en fin, porque reúnen basura en mis dominios. Habló con afecto el hombre de apariencia salvaje, para calmar los delirios de la mujer. Sus manos danzaron en círculos en las mejillas de cada una, pero el amor y su apego hacia las doncellas estaba claro en los ojos del hombre. Uno en cuanto a su tono con demás presentes que no fueran sus amadas, su ceño se frunció y ni siquiera trató de sonar como todo un amable anfitrión. Para usted, la rubia de ojos lilas ofreció un chaquetón de batalla similar y al de los ángeles en los cielos. Nada de accesorios toscos se encontraban presentes como en las túnicas de los sacerdotes humanos, conservando la sencillez en el tono claro con bordes oscuros y una bufanda negra con 3 rosas amarillas bordadas. Qué eficiente de tu parte, Eizet, alabó el hombre, sin dudar en arroparse con los mantos. Así que ni su muerte pudo ser evitada. La muerte ha comenzado a moverse con más libertad en estos días, murmuró Berer con perturbación al agitar su cabellera, como si un maldito trauma no lograra ser mitigado con el tiempo por más que intentara olvidarla. El verdadero motivo de que necesitara el cuerpo de otros para moverse a sus anchas. ¿Quién lo mató? ¿Loki? Preguntó Nursak con interés en el tema. ¿Alguien más estaba destinado a matar lo que conozcas? Obviamente fue el idiota, sin embargo, no contaba con la discrepancia en la forma de tratar a las personas de este hombre, que prácticamente era no solo su familia, sino también y por todos los derechos un subordinado de la casa Lucifer. Ponzoña, ellos son de los que te hablé, no, solo un montón de basura, eso es lo que veo. Además, Ponzoña, ¿qué mierda es eso? Te lo he dicho, nada de lo que hagas me interesa realmente, así que deja de pensar en mí como un aliado.
Si algo me interesa lo tomaré, lo demás es punto y aparte. Vamos mocoso, ilumina a tus ignorantes Maus sobre mi identidad. ¿Eres consciente de ella? ¿No es así? Se burló el pelinegro a las altas en presencia de todos los presentes. Asintió el nieto de Lucifer con intranquilidad. Pensar que alguien como él seguiría con vida después de todo este tiempo. Aquel quien se convirtió en el padrino de su padre Ritzevin. Señor Samael, susurró Nursak con temor al veneno de Dios, el único demonio que en verdad podría contra los superdiablos, como lo eran Ajuka, Belzebú y Sirsech. Lucifer, además de ser un heredero al trono del infierno superior a incluso todos los descendientes de los Maú reunidos en un solo lugar. 16. Samael, príncipe del infierno, hermano menor y querido de Lucifer. Uno quien él Shalva, como si le hubiesen presentado a un verdadero monarca, se preocupó por mirarse presentable. Imposible. Krauserei estaba incrédulo ante tal leyenda. Basta, no necesito de alabanzas molestas, los detuvo de inmediato. Sin duda eran descendientes de las 72 cucarachas del infierno, solo ellos bajarían la cabeza como animales domesticados ante su presencia. Ustedes, su próximo movimiento debe de ser pronto. Trató de encomendar el enmascarado líder mientras sacaba de sus túnicas un pedazo de pergamino que desarrugó en espera de alguna motivación temprana por parte de estos hombres. Y así será, tengo planeado, se recompuso Shalva con el fin de lucirse frente a un héroe de guerra como lo era Samael. Si haz eso. Lo detuvo Opera arrebatando el pergamino que arrojó en dirección a los pies de Krauserei y Nursak. ¿Tienen idea de lo que es eso?, preguntó Berert a los demonios presentes como un maestro frente a idiotas. Una llave, respondió con obviedad Krauserei. No es el dibujo de una llave. Por lo que tienen idea de lo que hacen, ¿no es así? 1. Abren puertas, no, cerraduras. Exacto, finalmente hemos encontrado lo que abre esa llave. Pero el contenido no nos sirve de nada sin la llave que lo abra. En conclusión, busquen las 12 llaves que abren la caja y serán recompensados. No, esperen. No podemos perder él. Se quejó Krauserei de ser rebajado a mandadero junto al señor Nursak. Pero entonces, desde las profundidades de lo que hasta hace unos momentos reconocían como un piso estable, se elevó una gran serpiente, como un gordo roble, dejando salir una cuarta parte de su cuerpo, contra quien se atrevió a alzar su voz contra su maestro, siendo tan peligroso como un basilisco y tan astuta como el hombre. La confiable montura de Samael se levantó de su nido contra una clase suprema con relativa sencillez. Gluak. Escupió sangre Krauserei ante el golpe de impacto, pero sobre todo ante la presencia de los colmillos penetrando la carne de su cuerpo. Asmodeus. Shalva llamó. Pero en cambio, se ganó la atención de la serpiente, que retorció su cuerpo en dirección al demonio, pero frenó con fuerza antes de llegar a él por completo por orden de Samael. No están en posición de quejarse, mocosos, busquen la llave y mueran en el intento de ser necesario. Ahora salgan de mis dominios, escorias, fállenme, y no vivirán para arrepentirse, amenazó con contundencia frente a los demonios, deteniendo cualquier deseo de rebeldía de su parte antes que exigieran privilegios especiales solo por ser quienes son. 1. ¿No les has dicho lo que en verdad hay en esa caja, cierto?, preguntó Samael con curiosidad, pero una extraña sonrisa se formó en su cara. No fue como respondió Berert para salir de la habitación. Necesitas 72 cuerpos para traer de vuelta las almas de los pilares, contando las casas actuales solo quedan 34. No es suficiente, querido hermano. Además, que no están bastante grandecitos como para usar alias y máscaras. Se burló Samael, si bien no era un aliado. Tampoco era un enemigo. Se podría decir que él se encontraba en un punto muerto entre ambos lados del tablero de ajedrez. Es la única manera de generar conmoción. Samael, además de que cumpliría la promesa de traerlos de vuelta. Opera contó como un gruñido a su izquierda. Belial, hay más de una forma, pero son tan ciegos. Además, deben de estar agradecidos de no haberlos matado. Si Gabriel hubiera muerto, bueno, esto sería otra historia. Tu debilidad por las rubias te matará algún día. Samael, fue una rubia la razón por la que tu padre te desterró al intentar tocar a Eva. 5. Las rubias son justicia, proclamó Samael mientras abrazaba a sus amadas, que se sonrojaron ante la muestra pública de afecto.
7. Además, ahora que mencionas a las rubias, hemos confirmado la existencia de otro Dragon Lord en la Tierra. Ver tarareo información que seguramente el pelinegro desconocía. Jajaja, qué buena broma, mate al último vagabundo hace 17 años, contó Samael como una vieja historia. Si había algo que Samael amaba era cazar animales pertenecientes al culto del dragón. Fue él, el motivo por el cual los Dragon Lords se obligaron a huir a la brecha entre mundos para reagruparse y vivir como un clan humano exiliado de una vida normal. Pero es así, Samael. Mira por ti mismo, si bien el cabello rubio no es algo extraño. La presencia del rosado platino en sus puntas lo es. Se ha confirmado que las yemas de sus uñas se han oscurecido y su autoridad sobre los dragones mostró Verert una pequeña proyección de una chica conocida para en realidad, eso era prueba contundente para Samael. Nadie sabía más de los Dragon Lords que él mismo, siendo su enemigo natural, su contraperfecto contra cualquier bestia o dios relacionada con los lagartos, no importa cuán fuerte sea, siendo la única excepción hasta la fecha solamente Gran Rojo, pero solo por su potencial de arrojar llamas de éter oscuro. Sin eso, sería igual de vulnerable que Opis, la cual era un ser estúpido y carente de vida a pesar de todo su poderío y potencial desperdiciado a cumplir las falsas promesas de los demás para solo recuperar la brecha dimensional. Razón de eso, se le condecoró con el título de verdadero Dragon Slayer. Aunque de nuevo, Samael solo podía contra ellos debido a que era su contraperfecto. Pero en el dado caso que un dios de categoría suprema lo enfrentara, a duras penas podría salir ileso o con vida, y más con otro miembro neutral como lo era la Trimurti, que solo querían combatir contra los Asuras e Indra. 7. Y bajo la baja posibilidad de que Shiva lo encarara, bueno, su existencia sería reducida a cenizas y polvo de estrella. Nadie hasta ahora ha sobrevivido al tercer ojo de aquella deidad Deva más allá de su propio padre, y ese ojo era famoso por matar incluso a los dioses sin posibilidad de defenderse o usar sus autoridades. Las escalas de poder se equilibraban y desbalanceaban por cualquier factor del mundo si se tomaba en cuenta el lugar, el día, la alineación de las estrellas, la fama de la deidad y sus armas. 3. Pero él no necesitaba de un arma, él era el arma especial de los cielos y el infierno contra bestias. Él inspiraba el miedo, el pavor y un terror incontenible en la mente, cuerpo y alma de los dragones y lagartos o todo aquello relacionado a ellos como un Sacred Gear, o sangre diluida en las venas de las razas mixtas. Pero nunca ha matado niñas. Y sus amadas eran conscientes de eso. Motivo por el cual relajaron el cuerpo del hombre para aliviar la tensión y conflicto interno floreciendo en su interior. Este mundo funcionaba de una manera para todas las razas. Mientras más escalas a la cima del poder, el cuerpo inhabilita otras funciones a cambio de la longevidad y muchos más controles sobre el cuerpo y la manipulación de la ubicación del núcleo, que funcionaba como corazón y fábrica de mana sencillamente porque ya no eran necesarias. Una de ellas, y la que más le angustiaba y a la vez le alegraba, fue incapacidad de tener hijos al igual que las demás 27 grandes existencias de este mundo. Preservar un nuevo legado dejó de ser necesario debido a eso. Una de más también conocía la compasión al ser anteriormente un ángel. Pensar que olvidaría a una niña aquella noche, qué irresponsable. 17 años, ¿cierto? Es demasiado extraño que nazca una niña en ese clan, así que, suponiendo que en verdad es una descendiente del rojo, entonces en un año cumplirá la mayoría de edad, y la cresta del dragón se formará en su espalda como símbolo de pasar la pubertad. Pero de no ser así, entonces lo dejaré pasar como una maga humana extraordinaria, hasta el momento no la mataré. Entonces te lo dejamos, opera gruñó con ronquidos, trató de levantarse, pero cayó contra el piso al rodar por encima de los cadáveres. Sus piernas habían explotado bajo una sola mirada de Samael. ¿Por qué me hablas de esa manera, mocosa? Que haya doblado mi rodilla frente a ti se debía a mero capricho para preservar mi vida. ¿Crees que no sé que en verdad desean traer a Lucky? Interrogó Samael con los brazos cruzados. Sus piernas apretaron el cráneo de Opera, quien en verdad era Belial. ¿Uno qué te hace pensar eso? Sin negar o afirmar nada, Verert se mantuvo al margen sin confirmar nada. ¿Qué razón necesitas para robar el poder de mi hermana si no es para traerlo de vuelta? Triexa solo obedece órdenes de mi hermano para todos los demás, es un contundente no.
¿Quieres gobernar este mundo usando a la bestia delfín como arma o me equivoco? 7. Haya mérito. Fue de cierta manera como un ronquido, la falta de descanso comenzaba a surtir factura en el cuerpo de Irina Shidou, quien barajeaba sin mucho entusiasmo un juego de cartas en solitario. Su cabello largo de color castaño naranja cambió de su estilo de largas coletas a una trenza en la parte superior derecha de su cabeza. Y una pequeña trenza de acanalado en el lado contrario como una cadena. Por petición propia y a la falta de un traje que usar, la chica consideró que se vería genial en un traje de estilo militar como en los mangas. Por lo que se le diseñó uno con un único adorno improvisado por parte de la chica con un pin que decía "Amo los waffles". Un par de pantalones oscuros sujetados en un cinturón blanco se encontraban cruzados sobre las piernas, que arrugaban las esquinas de su faldón rojo que llegaba hasta sus rodillas. Su credo decía que las capas eran geniales en el pasado, pero todo cambió cuando miró la belleza estética de los faldones al momento de la batalla. Girando de un lado a otro con una gracia similar al de las golondrinas con sus alas, que la obligó a arrodillarse frente al Lord Sith que decidió servir, aunque técnicamente vendió su alma, mientras se llamaba como una sucia pagana. 4. Algo peculiar en su vestimenta sería la integración de un Walkman moderno sujeto a un cinturón en su hombro, con audífonos inalámbricos para dejar sus manos libres por así decirlo. Otro rasgo extraño que había hecho la chica sobre sí misma sería la presencia de un par de guantes rojos con nudillos de acero en forma de diamante para infligir más dolor con sus golpes. Normalmente un militar usaría blancos, pero la chica sabe lo que quiere. Sus ojos color violeta se abrían y cerraban con cansancio mientras buscaba un acomodo placentero para el objeto que se le había entregado y colocado en su antebrazo. Desconociendo si sería bueno o no aprovechar estos 5 minutos para dormir un poco, decidió romper el silencio con una pequeña referencia clásica que todos deberían conocer en este gran barco con tripulación mínima. ¿En serio creías que llegaríamos inmediatamente de partir?, gruñó Arthur usando solamente un par de jeans de mezclilla con unas partes desgastadas y armadura ligera cubriéndolo, una capucha con gorro oscuro sobre una camiseta azul con una espada atada. Parecía ser que Arthur se había dedicado más a la comodidad que a la estética. ¿Por qué tanto silencio? Además, ¿qué es esa falta de cultura, Arthur?, debatió Irina contra el rubio con una burlona sonrisa. Por algún motivo molestar al rubio 2 años mayor que ella le era muy sencillo y placentero. Irina, ¿segura que esto se ve bien? Él se está burlando de mí, ¿cierto? Porque solo tú tienes un traje militar. Saliendo con un rubor en sus mejillas, Zenobia caminó con pequeños pasos de lado a lado al mismo tiempo que infructíferamente ocultaba su cuerpo con sus brazos en una X por los lados. Oh vamos Zenobia, usábamos menos en la iglesia y estabas allí jactándote de ello frente a los demonios. No te ves mal, me atrevo a decir que no te imagino usando algo mejor que eso, halagó Irina a su amiga, quien usaba una delgada capa de Kevlar azul acero en todo su cuerpo como una cota de malla para no mostrar piel. Sobre ello, comenzando desde la parte inferior, se encontraba equipada con un par de largas botas azules con suela y tacón de placa de acero oscuro blindado para patadas más contundentes con su fuerza bruta natural. 2 en la parte de sus rodillas, placas de adamantino extraído de un meteorito, funcionaban como rodilleras ajustados a un candado de cinturón a un lado de su pierna, para no molestarle al momento de flexionar o realizar caminatas brutas con sus piernas. Y finalizando el outfit, un vestido de combate predominando principalmente en el hermoso color azul medio hasta sus hombros, cubriendo su amplio busto con un cuello de tortuga y una falda con vuelo amplio tipo A extendiéndose hasta la parte media de sus muslos en tonos azul Oxford y caderas. Eso fue diferente, tartamudeó Zenobia con torpeza y demasiada vergüenza, ahora sentía ganas de asesinar a su yo del pasado por ser tan ególatra. 2 al menos hubiera deseado que Piccolo Kuroka vinieran, exhaló Arthur abiertamente al público, sin ocultar su disconformidad frente a las señoritas, o que le dieran a Caliburn para salir de aquí. Con excepción de Arthur y Kuroka, todos los demás miembros originales del equipo de Bali asistieron a la tarea de buscar el Nereikirye o morir en el intento, bueno, no tan dramático ya que tenían permitido volver en caso de cualquier cosa, y Shiro había recalcado eso en casi todo el camino al barco submarino. No sé, no me agrada el hedor animal mojado.
Por lo que creo que fue bueno no traerlos, agregó Irina en tono de broma frente a los demás, ganándose solo una pequeña risa de Levi, quien usaba su característico vestido y sombrero de bruja. Irina se llevaría muy bien con Bikou y Kuroka, ellos tampoco dejan de hablar, agregó la rubia menor, y eso también me molesta, Fai, gruñó Arthur como un animal mientras limpiaba sus anteojos. Arthur, a nadie le gustan los cascarrabias, te saldrán arrugas, se burló Levi. A fin de cuentas, que un hombre no puede vencer a un grupo de mujeres. Caray, bueno, este es el navío demoníaco más rápido hasta ahora, por lo que no tardaremos demasiado en atravesar el Triángulo de las Bermudas, agregó el Pendragón en la sala principal donde se manejaba la nave. ¿Que no necesitamos rodear toda América Sur para ello?, preguntó Zenobia, apenas salieron de la frontera marítima de Japón. Por lo que aún necesitaban cruzar medio Pacífico en dirección descendente. Usaré magia en mares neutrales para teletransportarnos hasta Puerto Rico, que es técnicamente territorio de la Alianza Bíblica al predominar el cristianismo, agregó Levi sin muchos problemas, como si movilizar un submarino de esta escala no fuera un verdadero problema para sus delicados hombros. 3. ¿Puedes hacer eso?, preguntó Zenobia con asombro. Nunca ha cazado magos, pero sí unos cuantos demonios descarriados. Y ninguno de ellos hizo gran cosa más allá de dañar a unos cuantos civiles, de ser cierto. La chica podría incluso trasladar un ejército moderno pequeño en cualquier dirección del planeta que los llevará a la perdición. Puedo, confirmó la chica sumergiéndose de nuevo en un libro tomado del estante de la mansión del cálido abuelo. Ella ya tenía sus 2 pares, pero ninguno la trataba como él lo hacía. Escuchar a alguien más que su hermano alabarla a ella, darle afecto y tratarla como una niña, fue muy bien recibido para ella. Sentía que tenía el derecho de comportarse un poco caprichosa con él, acaparando las tardes para que le explicara algunas cosas, aunque no las necesitaba en verdad. Ella era una genia hechicera para su edad. Odiaba la astronomía, pero aún así la dominaba para incluso conocer los factores que favorecían la traslación de objetos a largas distancias. Sus 1,44 centímetros no debían ser subestimados por nadie. 5. Bueno, ¿por qué no la usaste desde el principio, joven Padawan?, preguntó Irina acomodándose su gorra militante con estilo al deslizar su dedo por los bordes de ella para verse más genial frente a los demás. Por los dioses, contestó la rubia frunciendo el ceño, pero no por la mención de los dioses, sino por libro de algún idiota que decía que el linaje era todo para los magos. Además, ella podía refutar más de la mitad de su contenido hasta ahora, y eso que apenas había avanzado un cuarto parte de la tesis mágica. 12. Sin mencionar que sentía que faltaba algo, la teoría tenía huecos, partes faltantes, como si hubiese sido editado con anterioridad para no revelar algunas cosas. El punto de conexión de la magia, no, esto era diferente y a la vez no. Bajo esto, era más congruente referirse a ello como Magecraft. Levi abrió sus ojos con sorpresa al entenderlo. No era que el libro estaba mal, solo era otra escuela de magia distinta a la que conocía. Chamanes, sacerdotes, exorcistas, practicantes de la energía del yin y yang, esto abría nuevas posibilidades. Ella y muchos más eran habilidosos con la magia bajo el deseo de manifestar su deseo mediante cálculos en el mundo sin necesidad de alguna conexión especial que efectuara su voluntad como lo era el cuerpo con el alma. 10. Era necesario un puente entre ellos. Esto fue increíble, debe de averiguar más a un futuro. Oh, Irina a veces lo olvidaba, existe más de un dios incluso si en el que creía estaba muerto. Exacto, Japón es una de las pocas mitologías que han conservado su poderío como el cristianismo, el hinduismo, el islam y más menos. Usar la magia para caer en el dominio de algún dios del mar sería contraproducente con no llamar la atención. Sin ningún tributo u ofrenda no nos garantiza nuestra seguridad, agregó Arthur con conocimiento. El que fue el primero en conocer a Bali era consciente del modo operandi que deberían de efectuar para misiones a largas distancias en territorios pocos conocidos. Como aquella ocasión cuando trataron de averiguar si Machu Picchu tendría en verdad un laberinto por debajo construido por los dioses incas.
5 Bueno, incluso si los tuviéramos seguramente nos exigirían clemencia solo para llamar la atención. Los 5 minutos de gloria, diría el abuelo, comentó Lefay con cierta ironía de que posiblemente los dioses más molestos fueran los de cuya mitología y fe ha muerto casi desaparecido del globo. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Son dioses. Enfatizó Zenobia contra la rubia con nervios. Su moral había bajado desde su combate con Cocabiel. Eso le enojaba. En definitiva, su ira y su miedo estaban en niveles superiores al de las demás emociones. Habían pasado 2 semanas desde que tuvo un pequeño entrenamiento después de su reunión con el peliblanco. Pero llamarlo entrenamiento era pequeño. Aparentemente el dios romano de la guerra con quien mantenía comunicación le había dado algunos consejos sobre cómo entrenarlos hasta el punto de revelarle que tenían una pista de obstáculos que imitaba cualquier escena posible de pelea en sus campamentos donde reunían semidioses. Oí, Zenobia, no agotes a la niña. Entiendo tus preocupaciones, pero estar tan nerviosa no sirve de nada. Relájate. Relajarme. Irina, estamos a 500 metros bajo el agua. Recordó Zenobia solo por si acaso la presión de las profundidades hizo explotar el cerebro de su amiga. ¿No sería divertido si confundieran nuestra nave con un megalodón? Pensó Irina, dejando pasar las alertas de Zenobia exteriormente mientras que por dentro temblaba. La falsa confianza y postura que exudaba no era notada por nadie, lo que la llevó a que se le entregara confianza de otros hacia ella. 3 Debido a eso, debía soportar la presión sobre sus hombros. Irina, varios problemas surgirían de eso. Sin mencionar que no hay registro de algún megalodón tan grande. Lefay señaló el fallo en las palabras de la castaña. El tiburón escarlata era más corto, pero más potente que un destructor moderno con sus 310 metros horizontales. Y el tiburón antiguo más grande estaba registrado, según recuerda, con 22 metros. Estaba más segura que en caso de que uno de las ondas marítimas capturara una imagen de la nave, surgiría el pánico en 2 sentidos: sobre buscar y asesinar o buscar y preservar. Gracias, Fay, agradeció Arthur, ante una persona cuerda en toda la nave. Resumiéndose en el mal amigo, la hija de un loco, una loca, una cobarde y su linda hermana. ¿Eso dónde lo dejaba a él?, se preguntó Arthur. 2 Sleeve. La puerta se abrió automáticamente dando la bienvenida a un pequeño dragón azul volando por toda la habitación con mucha libertad, y consecutivamente a una rubia. Oh, todos están aquí, entró Asia con una charola de fruta picada en la sala principal, consistiendo principalmente en frutas tropicales con salsas en polvo y picantes. Saludó Irina y le indicó que tomara asiento junto a ella para disfrutar de un buen aperitivo antes de alcanzar el éxito como aventurera. Gracias. Uno a uno dieron las gracias de su platillo proporcionado, aunque Arthur y Zenobia trataron de negarse. Pero fueron aplacados contra la penetrante mirada de la rubia, como una madre que no aceptaría un no como respuesta. 2 Así estaba usando el segundo traje que se le fue proporcionado desde antes del ataque de Cocabiel. Que a diferencia del vestido de batalla blanco que haría parecer a cualquiera como un lirio, ella ganó una preferencia y cariño sobre el código místico de la escama escondida segundo, que era muy similar al de un asesino árabe con detalles más, detalles menos. Aunque claro, como en estos últimos 8 meses, 5 desde el surgimiento de Avalon humano, se ha metido muy dentro del mundo mágico. Se ha dado un estirón significativo en comparación con su antigua persona, que no odiaba, pero que sí compadecía de ella misma. Regresando sobre cómo ella se dio un estirón, normal como era. Las ropas ya no le eran suficientes, por lo que se rediseñó su amado traje en colores similares a la armadura de león de su padre adoptivo, solo manteniendo el manto rojo atado en su cintura. Sus cabellos no estaban libres, sino atados en una cola trenzada del lado lateral de raíz con 2 cabos, desde que crecieron con velocidad el día que asesinó a Górgora. Aunque siempre recibía halagos sobre la manera en que se peinaba, las trenzas de 2 cabos eran perfectas para quienes no tienen demasiada experiencia con peinados complicados, en este caso como ella. Su elección de peinado era original, muy vistoso y exigía casi nada de esfuerzo. Además, con el rosado platino de sus puntas extendiéndose hasta la mitad de su melena, le daba un mejor estilo a su nueva persona. Bueno, ¿cómo decirlo? Ya saben.
Lo siento por arrastrarlos hasta aquí, supongo que fue difícil negarse. Se disculpó Asia de ser el motivo principal por el cual estaban todos presentes en esta sala en el fondo del mar, dentro de un submarino barco en forma de tiburón. Culpaba a Shirou de que su perspectiva de lo normal se desbordara de su vaso. Nada de esto tenía sentido. A mí no me dio opción, ouch, renegó Arthur, ganándose un golpe con la punta de la escoba de su hermana menor en su cabeza. A mí me la dio, pero se arrepintió, mencionó Zenobia levantando su mano para tomar la palabra. Yo vine por mi propia voluntad, agregó Irina, para no hacer sentir mal a su amiga rubia. Yo vine porque me interesa, mencionó Lefay con estrellas en sus ojos azules, aunque una pizca de verde estaba presente en ellos. 18 y yo porque lo considero interesante, rubia contó una nueva voz con la que tanto Irina, Zenobia y Asia no estaban muy relacionados. Manteniéndose al margen en cuanto a su estilo de ropa, Val y Lucifer optó por algo tan cómodo como el de Arthur. Aunque la presencia de un gran arma era obvia en su mano. Zenobia miró aquella arma con detalle, sus puños se apretaron con fuerza mientras que repetía en su cabeza que ese hombre ya no estaba aquí, como un mantra para aliviar sus temores. 2. La confianza que Shirou le entregó a Val fue tan grande, que lo llevó a entregarle la estrella gemela de Cocabiel bajo la recomendación de Gabriel, señalando que era mejor ser usada que llenarse de polvo, discutiendo que nadie más tendría tanta compatibilidad con legendaria arma que Val y su vasta cantidad de energía mágica y lumínica. Además, al igual que Cocabiel, compartían con una complexión similar y estilo de batalla basado en la velocidad que necesitaba equilibrarse con defensa y ofensa. Era un arma extraña tanto como la suya. Además, ni siquiera la puede levantar bien, pensó Zenobia con una ceja levantada. Lefay, estate lista, llegó el momento. El peliblanco que ya no ocultaba la heterocromacia de sus ojos azules y avellana llamó a la experta mágica de su equipo versión 2.0 con leves mejoras, aunque esperaba ampliarlo a futuro lo suficiente como para tener todo un equipo moviéndose por la nave dirigiéndose a lugares donde nadie quería ir, posiblemente buscando tesoros. 2. Ganarse un nombre en el mundo sobrenatural como el emperador dragón blanco más fuerte de la historia hablando de Albion. Su compañero dragón blanco ha mostrado signos de regresar mientras sueña con él, dialogando con los fragmentos de voluntades de sus antecesores sobre un cuerpo o algo parecido. Déjamelo a mi líder, aceptó la chica saltando de su asiento, al mismo tiempo que terminaba de devorar el brillante durazno en su mano. La chica caminó en dirección a la ventana principal mientras usaba su escoba potenciada con una joya de draconita. Una piedra preciosa que se diferenciaba del núcleo mágico de las demás especies. Este mineral se extraía de la cabeza del dragón, donde se encontraba su conocimiento y se adquiriría alguna propiedad especial. Bien, elevémonos, mencionó Valí mientras que el submarino ascendía a la frontera entre el cielo y la tierra, para trasladarse de dirección. Al ser un navío que cambiaba a submarino hecho personalmente por Ajuka Belzebú, el superdemonio más inteligente que existe. El control de la nave estaba en su lengua como se esperaba, un idioma dominado solamente por Lefay y Valí, siendo una lengua madre para él. Los símbolos se extendieron bajo los movimientos de escoba de la chica, círculos, triángulos, cuadrados, todas esas figuras rodearon en protección la supernave demoníaca. Sin principio ni fin, los variables cálculos metafísicos de la chica se anticiparon con perfección a niveles acelerados para un mago. 360 grados medidos con tiempo. Los paradigmas resplandecieron en color azul claro en señales FAE que se relacionaron con el mundo. Y como todo lo que inicia debía de terminar. Así como su círculo se abrió, se cerró para cortar el cálculo mental de la ubicación donde la chica los movería, pero siendo un rasgo distintivo de los magos, el estilo de Lefay iba en contra a las manecillas de reloj. En otras palabras, Lefay inició con el resultado de donde quería ir y luego comenzó a realizar el balanceo de unidades. Para finalmente la cresta personalizada de la chica brillara sobre ellos. Un gorro puntiagudo con una pequeña hada en su esquina. Y entonces el navío se balanceó de un lado a otro cuando el resplandor desapareció de su vista. Las olas se alzaron como un estallido. Y eso se debía a que aparecieron a 2 metros sobre el nivel del mar, agitando a la tripulación hasta caer, obligándolos a sostenerse de algo. Como dicen en Puerto Rico, mucho guille y poco flow chota.
Hemos llegado, habló la chica rubia en latino en dirección a sus amigos con una sonrisa. 2. Gracias, Fae, tartamudeó Irina, ahora sintiéndose más inútil con solo una espada, varias armas de fuego y el brazal de uno de los valientes de David, capaz de desplegar un escudo nivel divino bajo. Estaba en medio de personas más capaces y sorprendentes que ella, casi parecía que el fantasma de su alma se escapaba de su boca. 310 metros, esa niña movió algo 309 veces más grande que ella, murmuró Zenobia en shock, reconsiderando el nivel de amenaza de esa rubia. 1. Yo ni puedo moverme a 1 metro, tragó hacia completamente derrotada. Ella quería más. Debería conseguir más dragones para nivelar un poco las cosas. Iniciaría con uno pequeño y fácil de domesticar, como se llamaba ese demonio dragón mestizo que Issei se refirió, Tanin. 4. En algún lugar de la montaña dragón, el rey Tanin tembló mientras entrenaba a Issei por petición de Circe, aunque a nadie le interesa eso. ¿V12 lo hice bien?, preguntó la chica sintiendo que había dejado una buena impresión dado que hasta ahora solamente se le ha dejado estudiar y a usar la daga de caballería. Perfecto, prepárense para entrar, con suerte esperemos no ver a un monstruo peligroso al comenzar, habló Valí mientras revolvía la cabeza de la chica en aceptación a su buen trabajo. Valí, un momento. Invitó a Arthur un segundo. Valí se sorprendió porque su mejor amigo le solicitara, por lo que no dudó en seguirlo solo para enmendar las cosas. Pero eso en verdad no sucedió, y solo complicó más las cosas. 1, 3... Bueno, aquí dogo mis panas. Iniciando lento con el principio de esta juvenil aventura, vemos oficialmente 2 personajes nuevos además de algunas conversaciones entre personajes por primera vez. Tenemos a Samael, que a diferencia de su versión canónica, no está realmente sellada en el reino de Hades, y es consciente de lo que hace. A Opera, quien desenmascara como Belial, otro ángel traidor de los cielos, que al menos en este fic es de la generación antes de Grigori, durante el gran capricho algunos eventos, que no deben ser ignorados por más simple que fuera su mención, se llevaron a cabo en el capítulo. Adremelech, la serpiente de Samael. 2. Y me base en el diseño del barco en el Graf Zeppelin de Azurlane. Mis intenciones en este arco es aplacar el miedo de Zenobia a la batalla, debido a los traumas persistentes en su cabeza. El desarrollo de Irina en cuanto a confianza en sí misma se refiere dado que siempre piensa en ella misma como la menos útil, prácticamente quiero de ella, al ser la menos dotada del escuadrón de idiotas, muestre los resultados de su esfuerzo al punto de desarrollar una habilidad que confundiría de la espada pero que en verdad es de ella. Algo que nunca se vio en el canónico fue el balance breaker de Asia, dado que Siemore se le refirió como algo que ya hace lo que debe de hacer por lo que no había razón de esforzarse. Pero eso cambia con el alineamiento de Asia Ultimate como uno la ha apodado XD, dado que el Sacred Gear se inscribe bajo la compatibilidad con el alma, es normal que la chica tenga un origen similar al aparato. 12. Arthur, lo cierto es que hasta ahora lo he tratado como una sabandija, que a diferencia de Valí no tuvo la oportunidad de medir la fuerza con nadie verdaderamente fuerte que le hiciera recuperar la compostura de lo que sucede en el mundo. Pero a fin de cuentas, mejorará al punto de querer conocer su camino en la espada. ¿De qué forma? Bueno, tendremos a un Pendragón herrero. 3. Valí, que miró la parte fea del mundo en el arco de Francia, recordó su propia debilidad y la de su madre, que le hizo cambiar su forma de actuar. Comenzando a creer que la fuerza en realidad Siemore fue una responsabilidad, algo que se verá en el siguiente capítulo con Arthur. Además, sería interesante ver su reacción cuando su mundo se derribe de nuevo, cuando se encuentre tanto con su abuelo como con su padre, que tenían la frase de atacar donde le duele, y eso aumentará más cuando se descubra que Valí en realidad tiene sangre más pura que su padre y abuelo, y eso se puede mostrar con que sea el único en heredar el ojo de Lucifer, desarrollando una retrocognición y posiblemente más habilidades de linaje. Kof Kof, Lilith 4. Un pequeño spoiler entre Asia y Samael XD.